Muchas gracias al licenciado Julio González Pereira. Buenas tardes a todos. Se me ha pedido una exposición sobre el tema del control y juzgamiento de los fondos públicos, fondos y bienes públicos en Centroamérica y Panamá. Más que una conferencia magistral, como se ha anunciado aquí, es una conversación que voy a tener con ustedes con respecto a este tema, porque es necesario conocer en nuestro país y en este Congreso el tema de cómo se desenvuelve el control y el juzgamiento de los fondos y bienes públicos en nuestra región y especialmente en Panamá, porque es necesario conocer el bosque para luego conocer el árbol. Es necesario tener un panorama de la situación regional más próxima a nosotros, América Central, para entonces conocer y comprender el sistema nuestro que tiene el sistema actual. El sistema de control y juzgamiento de fondos públicos corre paralelo en Centroamérica a su historia y en Panamá a su historia. Nosotros tenemos un sistema verdaderamente novedoso con respecto a Centroamérica, recalco, no con respecto a el tema de América Central. Panamá forma parte de América Central, pero no forma parte de Centroamérica. Ahí hay una confusión, igual que es la confusión que existe con respecto a Azuero y las provincias de Herrera y Los Santos. América Central constituye 7 países. Es un concepto geográfico. Centroamérica es un concepto político y su desarrollo ha sido diferente y desigual con respecto a Panamá. Después del descubrimiento de América y de tierra firme, aquí en 1538 se constituyó la primera audiencia, Real Audiencia de Panamá, por el emperador Carlos V. Sin embargo, esa audiencia fue suprimida a los 4 o 5 años y Panamá quedó bajo la dependencia de la Audiencia de los Confines de Guatemala por 21 años. Y esa es la única vinculación que nosotros tenemos con Centroamérica, con los países llamados centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Luego de eso, Panamá pasó a la jurisdicción del Virreinato del Perú y luego en 1739 al Virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, no obstante, los países estos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pertenecían al Virreinato de Nueva España con sede en México.
el Tribunal de Cuentas que tenía jurisdicción sobre estas regiones o estas provincias, llamadas provincias, era el Tribunal de Cuentas de México. Luego de la independencia, se llamaron, o mejor dicho, estos países o estas provincias se anexaron al Imperio de Iturbide en México. Luego se constituyeron en Provincias Unidas de Centroamérica, en República Federal de Centroamérica y por último Repúblicas Independientes. Ese no es el desarrollo histórico de Panamá. La evolución histórica de Panamá es diferente. Les dije que perteneció al Virreinato del Perú, al Virreinato de Nueva Granada y por ende a los tribunales de cuentas de Lima y de Bogotá respectivamente. Luego de la independencia del Istmo en 1821, Panamá se unió a Colombia, fue Estado independiente entre 1840 y 1841, fue Estado federal entre 1855 y 1885 y luego se separó de Colombia en 1903. Por lo tanto, el desarrollo, tanto el desarrollo histórico, político, como el desarrollo de la jurisdicción de cuentas es diferente. Incluso hoy, dentro de los países centroamericanos, existe un desarrollo legislativo diferente al panameño. Y eso es lo que vamos a ver en esta intervención que se ha querido llamar conferencia. Veamos cómo funciona el sistema de control y juzgamiento de fondos públicos y bienes públicos en Costa Rica. Costa Rica, después de la separación de ese país de la República Federal Centroamericana, creó un Tribunal de Cuentas que tenía su misión exclusiva era el control financiero de las rentas públicas. Luego, ese tribunal fue sustituido por una contaduría mayor y luego por una oficina de control. En 1949, con la Constitución de José Figueres, se creó la Contraloría General de la República con base en el modelo anglosajón, modelo que viene de Gran Bretaña y que pasa a los Estados Unidos y que Estados Unidos se lo sugiere a los países de América Latina. La Contraloría, que está regida por un contralor, es un órgano constitucional para el control y vigilancia de la hacienda pública. Es auxiliar de la Asamblea Nacional, aunque no depende de ella. Es independiente desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista administrativo. Esta Contraloría tiene una serie de potestades. Por ejemplo, tiene potestad para el control de la eficiencia del presupuesto. Fiscaliza el presupuesto nacional. Aprueba actos y contratos, realiza auditorías como todas las contralorías del mundo, tiene una potestad reglamentaria en la medida en que puede dictar reglamentaciones en temas de control, en temas de supervisión, en temas de fiscalización. Tiene potestad de control de ingresos y egresos y de exoneraciones también. Tiene potestad para regular las auditorías internas de las instituciones y tiene una potestad consultiva, que es evacuar las consultas que le dirijan los órganos parlamentarios. Pero además de eso, la Contraloría
en Costa Rica tiene funciones de instruir, de investigar sumarios administrativos y realizar investigaciones de carácter patrimonial cuando existe una lesión a los fondos públicos, un menoscabo al patrimonio público. Entonces, puede actuar contra los funcionarios por faltas administrativas, pero puede iniciar los sumarios, ¿no?, por el menoscabo, ya sea por acción o por omisión de los fondos públicos. La Contraloría es un tribunal, en virtud de eso es un tribunal. ¿Qué significa esto? Que inicia el proceso, declara la responsabilidad, declara el monto pecuniario que debe pagar el agente o el funcionario que lesionó el patrimonio, y su resolución presta mérito ejecutivo. ¿Y ante quién se hace valer esa resolución para su ejecución? Ante el órgano judicial. En caso de lesión patrimonial evidente, flagrante, dice la ley costarricense, se puede proceder al reintegro inmediato por el daño causado a las arcas del Estado. De todos modos, tiene que iniciar una especie de proceso sumario para decretar este reintegro inmediato. Aquí nosotros tuvimos el reintegro inmediato durante la vigencia de la DRP. Sin embargo, la diferencia estriba en que en Panamá el reintegro era sin proceso. Se establecía la lesión patrimonial evidente y no había oportunidad de defensa por parte del sujeto o por parte de la gente. Acá, en Costa Rica, sí se le permite al funcionario, al agente de manejo, que se defienda, que contradiga, que presente recursos. Sin embargo, acá en Panamá eso no ocurría. Entonces, en Costa Rica tenemos una institución que es la Contraloría General de la República, que aparte de las funciones obvias, las funciones propias de una Contraloría, tiene funciones de juzgamiento, ¿no? Aquí en Panamá eso se consideró una herejía. El Salvador, en cambio, tiene una Corte de Cuentas. En su desarrollo republicano, primero creó una Contaduría Mayor de Cuentas, la sustituyó por un Tribunal Superior de Cuentas y finalmente por una Auditoría General de Hacienda. Pero en 1939 se creó la Corte de Cuentas con base o emulando el modelo de Napoleón, el modelo francés. Es un organismo que, a diferencia de la Contraloría costarricense, está formado por 3 magistrados. Es un organismo independiente en lo funcional, en lo administrativo, es un organismo de control de la hacienda pública, fiscaliza las erogaciones presupuestarias, es un organismo de control, pero también de jurisdicción. El Tribunal de Cuentas, la Corte de Cuentas de El Salvador,
tiene funciones jurisdiccionales, pero esas funciones están dadas sobre la base de dos cámaras de primera instancia, una cámara de primera instancia y una cámara de segunda instancia. El proceso de cuentas, que lo inicia la propia Corte de Cuentas, tiene lugar en primera instancia y luego de la apelación correspondiente pasa a la segunda instancia. La Corte declara la responsabilidad patrimonial, pero también puede declarar la responsabilidad administrativa, imponiendo sanciones de multas, etcétera, etcétera. También esta Corte de Cuentas tiene potestad para el reintegro inmediato al Tesoro cuando detecte un recurso o cualquier recurso administrativo recurso financiero indebidamente desembolsado. Entonces también tiene la figura de el reintegro inmediato. En cuanto al tema penal, cuando el hecho constituye delito, que la mayoría de las veces lo va a constituir, debe acudir a la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones que son de rigor. En Guatemala el sistema es un poco diferente. Si bien en su época republicana se comenzó con una contaduría mayor de cuentas, luego una Dirección General de Cuentas y un Tribunal de Cuentas, lo cierto es que en 1956 se creó la Contraloría General de Cuentas, con un contralor, un subcontralor, pero también se crearon los juzgados de cuentas y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas con 3 magistrados. Ese tribunal tiene funciones jurisdiccionales y esos jueces tienen funciones jurisdiccionales, pero no pertenecen no pertenecen a la Contraloría General de Cuentas. Pertenecen al organismo judicial. ¿Y qué es el organismo judicial en Guatemala? Es el órgano judicial. La Contraloría inicia las investigaciones, inicia las auditorías, determina que hay lesiones al patrimonio público y pasa el expediente a los juzgados de cuentas, a los jueces de cuentas, para que lleven a cabo el proceso de cuentas. Obviamente, la Contraloría o el Contralor es parte en esos juicios de cuentas. La segunda instancia se surte ante el Tribunal de Cuentas e incluso hay un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción de cuentas esta es privativa, es improrrogable, dictada o ejecutoriada la resolución final, el fallo lo ejecutan los jueces de cuentas, no el tribunal, sino los jueces de cuentas. Ese es el modelo guatemalteco. En Honduras hay un Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Primero los hondureños crearon un Tribunal Superior de Cuentas, luego lo convirtieron en Contaduría Mayor, luego en Contraloría General de la República y crearon adicionalmente una Dirección de Probidad Administrativa.
el Tribunal Superior de Cuentas tiene 3 magistrados, está a cargo de 3 magistrados. Es el ente rector del sistema de vigilancia y control de los recursos públicos. Tiene autonomía administrativa, funcional, presupuestaria. Es una especie de contraloría. Es una especie de contraloría porque tiene la doble función. La función de controlar los fondos públicos, pero también de enjuiciar a los que lesionan las arcas del Estado. En ese camino determina la responsabilidad civil en el manejo de los caudales públicos. Responsabilidad civil, pero también tiene facultades para declarar responsabilidad administrativa, ¿no? Con sanciones al servidor público que ha desobedecido leyes, que ha infringido leyes. Hay un tema que forma parte, o una función que forma parte de este Tribunal de Cuentas de Honduras, que es el enriquecimiento ilícito. Si hay enriquecimiento ilícito, o si hay indicios de enriquecimiento ilícito, el Tribunal de Cuentas lo debe declarar. Pero es interesante, no solamente puede investigar los indicios de enriquecimiento ilícito, sino también los indicios de tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, peculado, malversación de fondos, concusión, fraude, exacción ilegal, cobro indebido, falsedad material, falsedad ideológica y otros hechos que presuntamente constituyan delito por parte de las personas sujetas a responsabilidad. Se hace la investigación, se declara que hay indicios de responsabilidad y pasa el expediente a los funcionarios competentes, al Ministerio Público y a los jueces penales, ¿no? Que son los que juzgan y condenan. Pero aquí la situación es bien interesante porque el Tribunal de Cuentas tiene una función muy amplia con respecto al tema de los indicios de enriquecimiento ilícito. ¿Y cómo puede determinar esos indicios? Bueno, es que el Tribunal de Cuentas fiscaliza la declaración jurada de bienes patrimoniales de los servidores públicos que están obligados a rendir esa declaración. No solamente la reciben, sino que la fiscalizan, la inspeccionan, etcétera, y por eso pueden determinar el patrimonio real del sujeto. El Tribunal de Cuentas en Nicaragua, no hay Tribunal de Cuentas. Existe también la Contraloría de la República. Esta Contraloría tiene funciones bastante parecidas a la Contraloría General de la República de Costa Rica. Establece responsabilidad administrativa contra los funcionarios, pero también establece la responsabilidad civil por lesiones patrimoniales. Estos son los modelos de control y juzgamiento de fondos públicos que hay en Centroamérica. Panamá
tiene un modelo diferente. Después de la independencia, Panamá, el Istmo de Panamá, se ciñó al régimen colombiano de el manejo de los fondos públicos. Colombia creó unas direcciones de contabilidad a efectos de controlar a sus funcionarios. Luego, en la década de 1840, creó la Corte de Cuentas. Panamá, durante el régimen federal, creó un Tribunal de Cuentas unipersonal. Mariano Arosemena, el famoso Mariano Arosemena, fue juez de cuentas, lo mismo que su hermano Eduardo Arosemena. Luego, después de la separación de Colombia, Panamá también creó su Tribunal de Cuentas, que funcionó desde 1904 a 1919. Sin embargo, en ese año se dejó de funcionar. Se creó otra institución de fiscalización para esos menesteres, para el control de los fondos públicos, pero el control era a posteriori. Se creó la Contraloría en 1930 y es una institución que ha venido cumpliendo con su función de control, de fiscalización, de investigar la corrección o la incorrección de fondos y bienes públicos. Y también en el año 2008 se creó el Tribunal de Cuentas, es decir, comenzó a funcionar porque fue creado por la reforma constitucional de el 2004. Entonces, en esa reforma y con la ley, hay un organismo encargado de el control de los fondos públicos, la Contraloría General de la República. Hay un organismo encargado del juzgamiento de esos fondos públicos, el Tribunal de Cuentas, que no pertenece al órgano judicial, sino que es un tribunal absolutamente independiente. Es una jurisdicción especializada. Y además se cuenta con una Fiscalía General de Cuentas, que es la que lleva a cabo la investigación dentro de la jurisdicción. La Contraloría, cuando formula reparos, lo formula con base en una auditoría, una inspección. Sin embargo, es necesario que cuando el expediente llega a la jurisdicción, se perfeccione esa investigación. Y por eso es que existe la Fiscalía General de Cuentas, que no tiene rango constitucional, pero que implícitamente se encuentra dentro de esas normas, porque las normas constitucionales se refieren a una jurisdicción especializada, y cuando se habla de jurisdicción, eso implica la facultad de crear los organismos correspondientes para hacer efectiva dicha función. El tribunal enjuicia en caso de lesiones patrimoniales a los empleados, funcionarios públicos y a los agentes
personas particulares que manejan fondos públicos. Sin embargo, el tema del enriquecimiento injustificado no está dentro de la competencia del Tribunal de Cuentas, por una razón muy sencilla. No se estima que cabe dentro de su competencia conocer de este tipo de procesos. Por eso es que la Ley 67 de 1900, la Ley 67 del 2008 dispuso que el enriquecimiento injustificado seguía siendo de la competencia de la Contraloría General de la República. Pero aclaro, el proceso de enriquecimiento injustificado es el proceso administrativo, porque el proceso penal sigue a cargo de los tribunales penales. Y creo que no me he pasado ni un minuto. Muchas gracias.